Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy felices, expectantes del podcast que vamos a tener hoy, que yo sé que vamos a tocar un tema delicado, importante y también muy, pero muy necesario. Antes de ir al tema de hoy, saludar a toda la gente que nos mira todas las semanas y también saludar a todos aquellos que nos escriben todas las semanas y realmente nos bendicen. Cada comentario, cada carta, todo lo que ustedes comentan, al final del día es el pago que nosotros recibimos al poder proveer todos estos recursos y materiales para que usted se vuelva en ese líder insigne en este tercer milenio. Como siempre lo decimos, le recordamos poner un like, dejar un comentario. Si hay algo que no le gusta también, expréselo de forma crítica. No tenemos ningún problema con eso mientras se mantenga dentro del margen del respeto. Si hay algo que podemos mejorar, también hágalo saber. Cualquier testimonio, también escríbalo, nos va a bendecir enormemente. También le queremos recordar que si usted está mirando este podcast y no se ha suscrito, hágalo por favor, suscríbase y también toque la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video aquí en YouTube, usted reciba una notificación del nuevo material que nosotros estamos subiendo acá en YouTube. Hoy tenemos un panel de pastores, somos 3 hoy. Estoy acá con el pastor Héctor. Pastor Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Un día va a ser extraordinario hoy con este podcast. Muy bien. Pastor David, ¿cómo te encuentras? Muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué honra, gracias. Así que bueno, estoy acá con el pastor Héctor, el pastor David, y hoy quiero explicarles por qué quiero hacer este podcast donde vamos a hablar sobre las tentaciones sexuales en el ministerio. Lo hago principalmente para poder ayudar a la nueva generación de pastores que está emergiendo, y también lo hago porque ha sido para mí muy doloroso ver cuando he tenido que ayudar a pastores, a iglesias, a familias, especialmente gente de liderazgo que está en el ministerio, cuando ha habido algún tipo de desorden en esta área y ver el dolor que esto ha causado en una familia, el sufrimiento que le ha generado a una iglesia y también ver cómo algunas personas nunca más pudieron volver a levantarse y cómo este pecado o este desorden en el área sexual ha afectado a gente de una forma muy, pero muy destructiva. Y por eso hoy yo quiero que hablemos un poquito en esta área y que de alguna forma podamos dar consejos, podamos ayudar a la gente, porque quiero que tu ministerio, no sé cuántos años usted lleve en el liderazgo, en el ministerio, pero yo quiero que usted no sea de corto plazo, quiero que desarrolle un carácter para que usted no solamente ahora sirva, sino que podamos ser todos fieles hasta que Cristo venga por nosotros y hasta el día que nos toque estar frente a Él para recibir nuestra recompensa de parte de nuestro Señor Jesús. También quiero dejar claro que este podcast no tiene para nada ninguna connotación de condenación. Lo que más quiero hacer es ayudarles y que si alguien está batallando con esto en el área sexual, queremos ayudarles a que usted pueda vencer en esta área, porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor en el silencio está de alguna forma peleando con esto interiormente, no sabe cómo resolverlo, no sabe cómo hablarlo, y bueno, queremos a través de este podcast dejar algunas herramientas que puedan ayudarte a ti. Así que bueno, Pastor David, vamos a la primera pregunta que tú tienes allí. ¿Por qué es necesario hablar sobre las tentaciones sexuales en el ministerio? Antes de hablar de por qué es tan importante hablar de las tentaciones, quisiera también poder poner un piso bíblico en esta área. Y luego responder esta pregunta que nos hace el pastor David. Y
escribiendo un poco sobre lo que respecta el desorden sexual, la tentación, el pecado sexual, bueno, me dieron más de 150 cosas que aparecen en la Biblia en esta área y no tendríamos el tiempo para hablar de eso ahí, ahora aquí. Pero sí quisiera nombrar algunas cosas que las vi importantes mirando la palabra de Dios y quiero decirlas rápidamente acá. Número 1, que el adulterio como la fornicación, número 1, es un pecado contra Dios. Es decir, no podemos decir otra cosa. Es un pecado. Génesis capítulo 37, versos 7 al 9, son versos que usted puede estar revisando después. Número 2, la Biblia deja bien en claro que Dios va a juzgar al adúltero como al fornicario, dejando claro que adulterio es la persona que tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. Y fornicación, obviamente, la persona que vive una vida de pecado sexual sin todavía estar casado. Hebreos capítulo 13, verso 4. Número 3, el pecado sexual comienza en el corazón, pero luego se ejecuta en el corazón y Dios lo ve igual de serio. Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Número 4, el pecado como el desorden sexual es como la levadura, dice el apóstol Pablo, que solamente se necesita un poco para leudar todo, después de afectar finalmente a toda una iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versos 6 al 13, donde él tiene que tratar una situación de fornicación como de adulterio dentro de la iglesia. Número 5, el pecado como el desorden sexual te corrompe interiormente. Proverbios capítulo 6, verso 32. Número 6, el desorden sexual se alimenta con los ojos. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 14. Número 7, debemos huir del desorden como de la tentación sexual. Debemos huir de la fornicación, dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, con otras palabras, el desorden o la pasión sexual, la tentación sexual no es algo que se enfrenta, sino que el consejo es huir de él. Número 8, la mujer adúltera atrapa al hombre con palabras, mirada y hermosura, dice la Biblia en Proverbios capítulos verso 6, verso 24 al 26. 3 cosas que la mujer tiene que atrapan el alma del hombre, dice la Biblia. Las palabras o la voz, la mirada y la hermosura. Proverbios capítulo 6, verso 24 al 26. Número 9. El desorden como el pecado sexual es una conducta que hiere y trae vergüenza a tu vida como a toda tu familia. Proverbios capítulo 6, verso 33. Número 10. Es un pecado que Dios puede perdonar, pero que el hombre, tu prójimo, nunca olvidará y algunos de ellos nunca perdonarán. Proverbios capítulo 6, verso 34 al 35. Número 11. La mujer atractiva y femenina es una debilidad para el hombre. Es importante dejar eso claro, que especialmente la mujer atractiva, femenina, hermosa, tiende a ser una debilidad para el hombre. Eclesiastés 7:26. Número 12. El desorden sexual también es un espíritu. Por eso la Biblia en Oseas, capítulo 4, verso 12, habla del espíritu de la fornicación. Hay un espíritu de desorden sexual. Número 13, el espíritu de lujuria o de lascivia, especialmente cuando leemos Mateo 12:43, cuando dice que el espíritu inmundo vuelve a la casa con 7 peores. La palabra ahí es adkatsartos, en griego, adkatsartos, que también no es solamente un espíritu inmundo, es el espíritu que también esa palabra se usa para lujuria y lascivia. Y lujuria y lascivia es un descontrol de una pasión sexual que la persona no logra gobernar, es algo incontrolable. De manera que eso es lo que hacen los espíritus. Ejercen su poder dentro de ti, de manera que ahora ya no tienes ni el dominio propio para controlar estas emociones y estas pasiones. Y número 14 y último, la fornicación como el adulterio son una unidad de cuerpos, pero aquí viene el detalle importante, también es una transferencia de espíritus. Primera de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Entonces es muy importante que toquemos estos temas porque en la Biblia tenemos casos de hombres que vencieron a todos sus adversarios, a todos sus enemigos. Tenemos el caso de David, lo que los filisteos nunca lograron con David, lo que los amalecitas nunca lograron con David, lo que los egipcios
nunca lograron derrotar en el más grande rey de Israel. Lo logró una mujer llamada Betsabé, que se estaba bañando desnuda debajo de la terraza del palacio del rey David. El mismo caso con Sansón, lo que ningún ejército filisteo logró con Sansón, lo logró Dalila a través de palabras persuasivas que finalmente lograron cazar y atrapar el alma de Sansón. Pero también tenemos ejemplos como José, donde se encontraba en una situación muy vulnerable, donde la esposa de Potifar le arrancó hasta su ropa, pero él dijo: no puedo pecar contra Dios y tampoco le puedo fallar a mi Señor que me ha dado y que me ha puesto a gobernar su casa. Entonces, esto de lo sexual es muy, muy fuerte. Y me ha tocado tratar tanto esto cuando me toca viajar por el mundo y ayudar a tantos ministerios, que esto es lo que también me impulsó a poder hacer este podcast. Quiero, Pastor David, que tú nos nombres, porque tú hiciste un estudio y encontraste algunas encuestas, y hay algunas encuestas en lo que respecta la pornografía y todo esto a nivel ministerial. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, se le preguntaron más o menos a 4,000 líderes en diferentes iglesias, donde se les hacía una encuesta de manera anónima. El 51% del liderazgo reconoció que percibe una tentación muy fuerte en el Internet hacia la pornografía. El 37% de esa gente dice que ahora tiene una lucha actual con la pornografía. Más de la mitad de los líderes admiten también haber visto pornografía el año pasado. Es un número muy alto. Y el 33% de esos líderes dice, o por lo menos reconoce, que ve pornografía una vez a la semana. Aparte de esto, también se les preguntó a todas estas personas. El 29% de los adultos cristianos renacidos que tenían un encuentro con Cristo creen que moralmente es aceptable mirar películas que tienen que ver con un comportamiento sexual explícito. Y por último, de todas estas personas, reconocen también el liderazgo, aún así que el 57% de la adicción de la pornografía es uno de los temas más dañinos sexualmente en sus congregaciones. Es alarmante. Tremendo. ¿Qué opinas, Pastor Héctor? Yo creo que si una persona dejó el temor de Dios, Es verdad. Cuando no hay temor, pues uno hace locura. Creo que ahí está. El secreto debe ser el temor a Dios, la reverencia a Dios. Y toda persona puede servir, puede tener dones, talentos, puede hacer maravillas con las cosas de Dios, pero si no hay temor en su corazón, va a fracasar siempre. Yo creo que ese es el punto, por qué la gente cae, por qué la gente se desvía, porque ya perdió el temor y el valor a Dios. Para él ya más está lo natural, lo sensual, por consecuencia de lo que hoy el mundo ofrece, la vanidad del mundo. Y el temor es lo que guarda el corazón del hombre de Dios. ¿Sabes lo que escuchaba en una oportunidad? Contaba un pastor que estaba ayudando a otro líder y que había tenido una caída y un desorden sexual muy, muy fuerte. No voy a dar los detalles. Y en un momento el pastor que está ayudando a este líder le dice: ¿en qué momento perdiste tu amor por Dios? ¿Cómo perdiste tu amor por Dios que te llevó a hacer toda esta locura, todo este desorden? Y él dice: mi amor por Dios nunca lo he perdido. El amor por Dios siempre lo he tenido, nunca lo perdí. Lo que perdí fue el temor de Dios. Y cuando uno pierde el temor de Dios, es ahí cuando uno en el secreto empieza a hacer cosas, ¿no? Es como la gente que ama a su esposa, la ama, pero le es infiel. O sea, el amor no te libra. Lo que te libra es el temor reverente a Dios. Saber que Dios me está mirando. Claro, eso te cuida, te guarda el corazón. Pastor David, ¿qué sientes, qué percibes, qué tienes en tu espíritu cuando escuchas estas encuestas y lo que estamos hablando? Creo que nosotros como hijos de Dios no hemos tenido la conciencia
de que el sexo es un mundo interno, es como tan privado, tan íntimo, que no nos damos cuenta que el mal uso de eso o no ver la seriedad en eso que está escondido, que es privado, que es oculto, termina siendo esta madriguera, como usted lo mencionaba, de demonios, de pecado, de oscuridad. Como la vida sexual es algo que la vivo yo aquí adentro y no es algo que yo divulgo o que yo me podría dar que el pecar o hacer las cosas negativas no tengo una consecuencia directa. Me puede dar incluso en desórdenes sexuales y cosas que se pueden manejar como más adelante, por ejemplo, el tema de la pornografía, algo que me da una satisfacción personal, pero no me estoy dando cuenta que es justo la atmósfera perfecta donde el diablo se fluye y se mueve de una manera más poderosa. Es justo en esto que es en lo oculto, en lo vergonzoso, como dice la palabra. Por eso esto tiene que ser hablado y tiene que ser confrontado muy fuerte, porque pocas cosas dañan tanto como el desorden sexual, porque no solo puede dañar al pequeño, pero en la edad adolescente lo puede pervertir, en la edad adulta le puede echar a perder una familia. No solo eso, sino que le va a alejar totalmente de la relación personal con Dios. Tocas un punto importante ahí, porque me ha tocado tratar con jóvenes que piensan que si ellos se casaran, el desorden sexual que tienen ya no lo tendrían más porque ahora estarían casados, podrían tener relaciones sexuales, se casan. Como no resolvieron el problema sexual, ya la intimidad con su esposa no les sacia. Y comienzan nuevamente y descubren ellos que ni tener relaciones sexuales les sana de este desorden o les libera de este desorden sexual, porque ahora están casados, tienen sexo, pero igual hay como un apetito por pornografía, y tristemente me ha tocado ver gente que aún casada y con muy poco tiempo casada, igual caen en esta trampa de infidelidad, de adulterio. Entonces, no porque alguien tiene sexo significa, y estando casado, que sana esa área. Exacto. La vida de la persona literalmente, primero pierde cercanía con Dios, y todo lo hermoso que Dios nos puede dar en la vida lo destruimos poco a poco. Entonces, no solo destruimos nuestra vida interna, sino también destruimos a otras personas a través de eso. Y como uno lo mantiene en secreto, y como este es un mundo privado, es como un universo interno que se puede andar, se puede caminar en la vida 20, 30, 40 años y nunca tomarlo en serio. No te das cuenta que a tener esa suciedad y eso oculto y eso vergonzoso guardado en ti y no sacarlo y no exponerlo a Dios, eso te destruye poco a poco. Por eso es que yo creo que también el enemigo está invirtiendo tanto, está bombardeándonos tanto en las redes sociales. No, es difícil ver a una película sin que uno no tenga que, si uno tiene el Espíritu Santo, de tener que parar y cambiar y decir, bueno, no, aquí esta imagen no, hay que, sin que uno no puede ver ahora, disfrutar de, digamos, que el cine, si estando tranquilo y sabiendo que uno tiene, que puede agradar a Dios. Es difícil. La propaganda, páginas, internet, el acceso ha sido tan fácil, lo ha puesto el diablo tan fácil, y ha sido la semilla también puesta en esta generación, que no entendemos que esto todo es un plan maligno. Todo esto ha sido maquinado por alguien. Y viendo el material que he leído, cómo el diablo, la siguiente estrategia o el siguiente paso en el momento del desorden sexual es que ya se vea como algo normal. Claro. Él quiere que esto de la pornografía, de todo esto se vuelva algo ambiguo y sea parte de la vida. Entonces, para terminar acá en este punto, creo que es importante que nosotros como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, entendamos que
la pornografía, el desorden sexual podrá ser algo íntimo, pero en lo espiritual nada es privado. Todo se está viendo. Todo es evidente, apóstol, así es. Eso es poderoso, eso es una bomba, porque yo puedo ocultar todo de mi esposa, de mis hijos, de mis pastores, pero el mundo espiritual es testigo de todo lo que estoy haciendo en el secreto. Apóstol, sí. Por ejemplo, a veces uno conversa con los niños. Una vez me tocó, una mamá trae a su niño y dice, era una niña, ella tiene así cosas así obscenosas. Una niña, ¿quién le enseñó? Si tiene, ¿cuánto tenía? Creo que 4 años. ¿Quién le enseñó? Siempre ella tocaba las partes de los hombres. Sí. Wow. Y claro. Entonces era como tenía actitudes. Sí. Entonces yo comencé a averiguar cómo ella se acercaba a hombres a tocar. Y tocaba. Y la mamá le llamó eso la atención, porque la niña hacía eso. Entonces cuando comencé a indagar la vida de la mamá o del papá, la mamá había sido abusada sexualmente. Y tuvo la niña sin el casamiento, sin el pacto. Y se dice, según los estudios, que toda persona que nace ya con una desgenética, o sea, no nace con el orden genético, nace desfavorablemente. Todo lo que la mamá vivió de niño le transfirió a la criatura. Entonces, el desorden sexual a veces es transferido por los padres y uno no se da cuenta. Y eso, entonces, comencé a ministrar a la niña. Mira, apóstol, no le miento, en el nombre de Jesús, que le salió a la niña una bestia. La liberación, una bestia. Tomé a la mamá también, fue liberada. Pero muchas veces, a veces los niños... Salió una potestad. Sí, una bestia de la perversidad sexual. Yo he liberado, Dios me ha usado mucho para liberar gente, hombres que han sido abusados. Una vez en Banjagui un hombre fue liberado, pero el tipo se convirtió como un perro, hizo la postura de un perro y corrió. Y sabe, cuando el tipo fue liberado, todo su cuerpo estuvo arañado, su cara reventada. Y yo vi que le salió una bestia. Y después le dije, esto, tú tienes más cosas. Cuando se te venga el momento y tú vas a percibir, bota a toda gente tu casa. Y el tipo fue libre otra vez en su propia casa, por el poder del Espíritu Santo. A veces, ¿cómo uno adquiere el desorden sexual? ¿Quién te enseñó? ¿O quién te transfirió? Y uno viene de generación en generación. Desorden sexual. Cuando uno no respeta el pacto de Dios. Porque el sexo fue creado para el matrimonio, no para fuera del matrimonio. Entonces, ahí empieza todo. ¿Por qué la perversidad hoy hay en la actualidad? Porque nosotros, los hombres o la gente que no conoce a Cristo, tiene intimidad, y aún la gente cristiana tiene relaciones sexuales. Y la perversidad empieza ahí, eso va creciendo. Hoy ya no se respeta, hoy porque la perversidad ya creció, el desorden sexual. Yo creo que uno como hombre tiene que hacerse un acto de inspección. La mujer tiene que ir, si tuvo violación y si vivió en vida desordenada, se casa, se divorcia, se casa. Entonces, ese cuerpo puede tener muchos espíritus inmundos de desorden, de lujuria, de todo lo que acaba de nombrar, aún mucho más puede cargar y no se da cuenta. Y eso creo que es importante ministrar, liberación, libertad, arrancar toda herencia de perversidad sexual. Y así he visto. Es muy fuerte eso, porque también tratando con gente tiene que ser una maldición y un espíritu cuando tú tratas 3 generaciones donde ha habido violación, donde nadie llega al matrimonio sin primero haber fornicado. Y por eso es importante hacer esta introspección, porque a veces uno está batallando con cosas porque hay ataduras. Y lo que decía el pastor David, uno no puede ser libre hasta que uno no confiese, ¿verdad? Uno no puede ser libre hasta que uno no abra el corazón y lo oculto salga a la luz.
Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, Pastor David. ¿A qué se debe que gente que ama a Dios y sirve en el ministerio aún así termina cayendo en trampas sexuales? Bueno, lo que decía el pastor Héctor al comienzo, el temor de Dios, pero también quisiera decir algo más allí. Jesús dijo: en aquel día me van a decir, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, y yo les voy a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que uno de los factores que lleva a gente a vivir ese mundo oculto de desorden sexual es que cuando ministra siente que todo fluye. Predica, hay unción y cambia algo, y la gente le dice: wow, hoy cuando usted predicó sentí la presencia de Dios, y el hombre o la mujer dicen: wow, entonces sigue. Y lucha con pornografía y profetiza y dio en el clavo. Wow. Y ora por un enfermo y se sanó. Oye, se sanó el enfermo y ayer estuve mirando pornografía esta tarde. Wow, están funcionando los dones. Entonces no es tan serio. Porque claro, el don fluye, hay un respaldo. Es ahí donde viene la trampa de las trampas. Porque cuando Dios te usa a ti como líder, como ministro, Dios no te usa a ti porque te ama a ti. Dios te usa a ti porque el amor que el Padre tiene por la gente. Dios tiene tanto amor por las almas, las familias, la gente necesitada, que a veces somos usados como el último recurso, pero no es porque nosotros seamos especiales. No es que nosotros, wow, somos la cuarta persona de la Trinidad y Dios nos necesita a nosotros y sin nosotros Dios no puede hacer su obra. No es eso. Sino que Dios ama a la gente, y cuando alguien tiene fe y alguien necesita de Dios y alguien necesita un milagro, Dios puede usar a alguien que tiene un cierto don, una cierta unción, un cierto llamado a pesar del desorden. Y esa parte es la que para mí es como un enigma, es enigmático. ¿Cómo? Pero va a venir esto un día. Porque cuando tu vida la edificaste sobre un don, pero tu vida no se construyó sobre el temor de Dios, déjame decirte que mucha gente de ministerio un día se va a llevar la sorpresa que ellos no van a ser aceptados en el reino de Dios. No van a ser aceptados en el reino de Dios. Porque el Señor les va a decir, y esto no lo digo yo: apartaos de mí. Uno, va a haber un rechazo. Hacedores de maldad, porque alguien, y si tocamos ahora lo sexual, destruyó tanta gente. El desorden sexual es una perversión que destruye tanto. No hubo arrepentimiento. ¿Por qué el Señor les va a decir: apartaos de mí? No porque Dios no ame a la gente, sino porque Dios a ese pastor, a ese ministro, a ese líder, a ese discípulo, lo usaba, pero también Dios le hablaba: arrepiéntete, cambia, arrepiéntete, confiesa el pecado, pero la persona decidió no hacerlo y finalmente llegó hasta el final viviendo una vida de perversión y de desorden, y el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, y luego les dice: yo no les conozco. La pregunta es: ¿cómo alguien que ora, hace milagros, echa fuera demonios, predica, profetiza, no conoce al Señor? Es que es muy distinto conocer la iglesia, conocer un llamado, conocer un ministerio. No tiene nada que ver con la intimidad con Dios. Y alguien que vive una vida genuina de intimidad con Dios es una persona que va a crecer en temor de Dios y que va a poder también, cuando tenga tentaciones, va a tener la fuerza para vencer. Porque tentados lo hemos sido todos y lo estamos siendo todos y lo podemos llegar a ser todos. Y como te dije al comienzo, no hay ningún sentir de hablar esto para condenar. De hecho, la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Quiero escucharle a ustedes, Pastor David. Tú tienes una encuesta ahí que me gustaría que pudieras nombrar de personas y de cómo ellos, gente cristiana, y cómo la pornografía está afectando ese mundo, pero gente cristiana. Sí, estos datos fueron del consumo de pornografía en las iglesias
El 93% de las personas que fueron encuestadas reconocieron de alguna vez haber consumido pornografía. El 40% reconoce haber consumido o que consume pornografía una vez al mes. El 23% lo dice que lo hace una vez a la semana y el 17% reconoce que lo hace varias veces a la semana. Frecuencia de consumo. Dice que los hombres en el 99% a la edad de los 30 años ya por lo menos han visto una vez pornografía. En el caso de las mujeres es el 83%. Es muy alto. Es muy alto. Entre las mujeres el 83%, donde por lo menos han visto o han tenido contacto con pornografía. Porque a veces uno piensa que es más el hombre, pero ha crecido mucho la pornografía. Sí, ha crecido entre mucho mujeres. Entre mujeres. El 40% de esta gente que reconoció haber visto por lo menos una vez al mes pornografía, también reconocen que perciben cierta adicción a eso, que están iniciando, están en una etapa iniciativa ahí del vicio. Dice, las edades donde por primera vez tuvieron un encuentro con la pornografía, antes de los 20 años, hombres, 99%, mujeres, 88%. Antes de los 16 años, hombres, 93%, mujeres, 71%. Esto es gente de iglesia, gente que se congrega. Antes de los 12 años, 54% en hombres y también 54% en mujeres. Antes de los 9 años, tenemos un 18% en hombres y 18% en mujeres. La estadística entonces nos habla que las edades más jóvenes ya no tienen esta diferencia o este gap que el hombre era más o la mujer era más, sino que de los 12 años hacia abajo se manejan en un mismo nivel, que son niveles igual muy altos. Muy fuerte. ¿Cómo podemos ayudar a gente de ministerio, Pastor Héctor, que está luchando con esto? Yo creo que a veces la persona confiesa, pero no basta confesar. Ok, cuéntame. Yo creo que necesita la ayuda. Porque a veces uno cree que confiesa cierto pecado, si hablamos de desorden, uno confiesa el desorden que mira pornografía y que se masturba, etcétera, lo puede confesar, pero él cree que ya venció eso. Pero esa debilidad se le convierte después en una fortaleza, porque lo vuelve a hacer y lo oculta como si el pastor David lo cae. Yo creo que esa persona necesita un seguimiento de una autoridad. Muy bien. Cada cierto tiempo evaluar cómo te va con esto, qué estás haciendo con esto. Porque si lo dejamos porque dice que ya no, y ayunó 40 días, pero son 40 días, el año tiene pues más días, los años continúan. Cada cierto tiempo hay que hacerle una inspección, corregir a esa persona cómo te va. Y ahí uno sabe si realmente la persona ha cambiado, ha dejado. Porque hay gente que no deja, porque si lo está hablando es porque nadie le hace un seguimiento y nadie está pendiente de Dios. Entonces yo creo que ahora nosotros como pastores se nos debe despertar el foco de estar pendiente con esta gente que viene a hablar, ayudarlos, tener una lista y luego después de ayudar a confesar, hacer lo que memoricen versículos bíblicos. Es verdad. Memorizar versículos bíblicos que la persona pueda esto y lo otro, hacerlo vivir en el temor de Dios, que lo que está haciendo es, como dijo Pastor David, como lo dijo usted, es tan destructivo que no solamente va a destruir su vida, su familia, sus hermanos. Y si es un líder, va a contaminar a la gente cuando imponga las manos, va a transferir todo ese veneno, todo ese espíritu destructor. Y hay que pararlo. Si es un líder, creo que hay que pararlo, ministrarlo hasta que esté completamente libre de ese espíritu. Una vez ministré a un muchacho, yo le digo, ¿tú has sido homosexual? No. ¿Tú has sido abusado? No. Pero tú tienes un espíritu de homosexualismo. Alguien te puso la mano a ti. Alguien te transfirió esto. Y vino la liberación y fue libre. Entonces, hay gente que ha luchado con cosas y como no ha tenido un seguimiento, puede ser un líder, puede estar dañando
hacia abajo. Lo que habla el pastor David. Entonces hay que ser, a partir de hoy, con estas encuestas que ha habido, hay que tener más radicalidad con la vida del desorden sexual. Muy fuerte, pastor David, ¿qué percibes ahí? Yo creo que si alguien quiere salir de esto y quiere dejar esto que sea parte de tal vez de su pasado y no sea parte de su presente o de su futuro, quiero retomar el punto que decía el pastor Héctor. La iglesia, los líderes, los pastores existimos para algo y es para levantar, para ayudar. Pero también de manera personal tiene que uno tener los límites claros de tu santidad. Tienes que tener límites de qué cosas y límites radicales. Tienes que ser muy radical en qué cosas permites y no permites. Y me acuerdo en la Biblia cuando Dios se le aparece a Moisés por primera vez y cuando Moisés se quiere acercar más a lo que está viendo, que era una zarza que no se consumía, Dios le delimita el lugar santo y le dice, quítate el calzado, porque lugar santo es. Este lugar es santo. ¿Qué le está diciendo en otras palabras a Moisés? Ahora tú no estás en la parte de la montaña donde no, ahora esto es santidad. Le puso un límite claro. No puedes andar con sandalias en este lugar. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene un área de santidad y uno tiene que entender que hay límites claros. Por lo menos Dios a nosotros nos deja límites claros. Y el no poder discernir esto hace que uno puede transgredir el límite y de pronto de una foto no tuviste el límite y la determinación de decir esto no lo vuelvo a ver, me salió algo, lo corto. Me ha tocado administrar gente que dice yo no quería, nunca pensé en esto, pero me salió un reclamo, me salió una propaganda, le di clic la primera vez, le di clic la segunda y un momento donde andaba triste, frustrado, me quedé viendo la propaganda, después le di clic y un clic dio al otro y después curiosidad y como que nunca nadie en ese momento o esta persona nunca tuvo el límite claro de decir esto no es, aquí se fue la santidad de Dios, estoy pecando. Entonces yo creo que si nosotros queremos ser radicales con el pecado, tenemos que ser radicales con nuestra santidad y los límites que le ponemos a eso. Entonces, si somos ahora en este movimiento donde el enemigo quiere verlo todo normal y nos acomodamos y nuestras limitaciones van a estar acomodados a que la gente dice, a lo que yo creo, a lo que yo escucho, entonces ya perdimos santidad. Ya dejamos de lado esa parte. Entonces, quiero dejar límites. Porque ahí sería como importante que si la persona está luchando con algo, tener la fuerza para decir, porque hoy hay aplicaciones, ¿verdad?, que se pueden poner en el teléfono para que no te aparezcan ciertas propagandas y cosas. Sí. Entonces, digamos que alguien está luchando con algo. Jesús es bien radical con esto y dice que si tu mano o tu brazo es causa de caída o tu ojo, que tengas la radicalidad para cortar con eso. Entonces, hoy, por ejemplo, andamos con una computadora que es un portal para lo bueno, como también para lo más perverso. Pero hoy también hay aplicaciones, ¿verdad? Sí, y apóstol, reiterar que no todo inicia en una imagen explícita. Tal vez inicia en una imagen no tan explícita. En el caso de los hombres, que podemos ser un poco más visuales, como usted hablaba acerca de la mujer hermosa, fotos. Hay gente que jamás debería, si tuviéramos un poquito al Espíritu Santo, hay cristianos que están siguiendo gente que no debería seguir. Hay gente que con aras y bueno, ministrando a esta persona también me reconocía que claro, que seguía personas que por ejemplo hacían deporte, chicas que se podían poner ropa apretada y fueron como cosas que parecen normal, que todo el mundo lo hace, pero poco a poco el enemigo va trabajando. Entonces se van desbloqueando los límites. Otra vez, disculpe que sea un poco repetitivo, pero si alguien puede decir esto no está bien, me quedé demasiado, se le ve, es demasiado obvio esta parte de la mujer que se está viendo en esta foto. Hay cierta, si uno puede ser claro en eso, yo creo que uno se guarda muchos dolores de cabeza y cierra puertas al enemigo. Creo que la santidad es algo que se debe de cuidar
agregando el punto del temor de Dios y eso, pero los límites tienen que estar bien demarcados y bien claros. También volviendo al punto, Pastor Héctor, de la liberación, creo que puede que pasen círculos de gente de ministerio que creen que por estar en la obra, siendo el ministerio, no necesitan de liberación. Y este verano le ministramos liberación a muchos líderes, ¿verdad? Y salió muchas cosas a la luz dentro de líderes. Este verano le dimos a varios pastores la tarea de poder ayudar a otros líderes y le ministramos liberación a mucha gente, y la liberación ocurría también principalmente cuando la gente confesaba el pecado y salieron cosas a luz que la gente había tapado por muchos años, ¿verdad? Y bueno, en esa área lo que quiero decir es que está la gente que cree que porque está en el llamado, en el ministerio, no necesita liberación, y después está la gente que tiene más temor a perder su posición, tiene más miedo a perder un título de líder que temor a Dios. Entonces dicen, si yo hablo lo que estoy luchando, me van a quitar, me van a sacar, no tengo acceso al púlpito, no voy a tener un micrófono en la mano, no me van a llamar líder o no me van a llamar tal cosa. Entonces eso es muy peligroso. Pero yo te voy a decir algo, porque el pastor Héctor, el pastor David, mi persona, hemos ministrado a muchos líderes, y es impresionante porque hay gente que se puede preguntar cuándo alguien necesita liberación. Claro, me he dado cuenta que en el área de psiquiatría se da como una cierta respuesta en psicología o en psiquiatría a la hora de dar consejos para vencer en lo sexual. Pero la psiquiatría solamente llega hasta la mente y el alma. Es decir, ellos llegan hasta allí, pero hay cosas que tienen sus raíces en espíritus, como el espíritu de lascivia. Hay un espíritu de lascivia, hay un espíritu de lujuria, hay un demonio de fornicación, hay un espíritu que entran en la vida de la persona y la comienzan a dominar, pero los espíritus inmundos siempre tienen una cualidad: te oprimen, no solamente te conducen al pecado, después te condenan día y noche, y luego te conducen al pecado y después te condenan más y te vuelven al pecado, y vives una vida de desorden sexual y condenación, y es como que no se sale de ese laberinto. Yo quisiera decirles a muchos de ustedes que nos están mirando, jóvenes, hombres, mujeres también, que les haría muy bien someterse a una liberación, que alguien les ministre, que un pastor, su cobertura, decirle, si usted es una mujer, vaya a la pastora de la iglesia, si es un hombre, vaya al pastor. No aconsejaría, a menos que fuera un matrimonio junto, pero que la mujer vaya a una mujer, el hombre vaya a un hombre, o que un matrimonio vaya a un pastor y que le puedan confesar aquello con lo que están luchando. Pero en estos días, por ejemplo, yo le ministré liberación a una persona que es líder, pero una de las cosas que la conducta era esta. Siempre, porque, a ver, esta es la lucha que tiene, antes de dormir, siempre su lucha es con una imagen sexual. Todas las noches hace su devocional, sirve al Señor, pero en la noche, cuando va a descansar, la última imagen que empieza a tener para cerrar su día es sexual. Y está casado, pero sueña fantasías sexuales con otras mujeres. La respuesta psicológica a eso pueden ser muchas cosas, y no quiero menospreciar el consejo que un psiquiatra, un psicólogo pueda dar, pero yo te quiero decir que si todos tus días son así, es porque ahí hay un espíritu de lascivia. Me ha tocado ministrar muchachos que ellos me han confesado que despiertan y como
que durante el sueño se han masturbado y eyaculan durante el sueño y que eso es algo bien repetitivo. También ahí he tenido que ministrar liberación. Gente que tiene sueños sexuales y amanecen, obviamente han eyaculado, o también personas, hombres, también hay mujeres que durante el sueño tienen como visitaciones de espíritu que llevan a la mujer a masturbarse y al hombre también lo llevan a masturbarse durante sueños. Ahí también yo diría, usted necesita ser ministrado, necesita una liberación. Personas que tienen el vicio, la adicción, todas las semanas, está 3 días bien y recae, 3 días bien y recae. Ahí también hay un espíritu de lascivia que entró, ha tomado dominio, te está controlando, te está dominando. Entonces, yo creo que por muy líder, por muy ministro, pastor, evangelista, lo que usted sea, ujier, lo que sea, líder de célula, si usted reconoce que está batallando con ciertas cosas, usted va a batallar hasta que no sea libre, porque el demonio de la lascivia, el espíritu de la lujuria, es un espíritu que va a poder más que ti porque ya tomó, se arraigó. Y es impresionante cómo ciertos espíritus de desorden sexual toman control de áreas específicas del cuerpo. Y el espíritu, obviamente, de la lujuria, de la lascivia, se enfoca en ciertas partes que pueden ser la parte de abajo, pero también mucho en el cerebro, en la mente, tomando control, gestando imágenes, de manera que hay personas que ven una mujer, están saludando a una hermana, que la mujer no está ni vestida provocativamente, se ve bien, está bien arreglada, pero inmediatamente la tiene que desnudar. Ahí también hay una liberación que hay que ministrar. Si es un hombre que todo el rato está de alguna forma desnudando mujeres y pasándose imágenes, porque Jesús dejó claro que no necesitas adulterar, no necesitas ir a la cama. Con tu imaginación tú ya tocas, con tu imaginación tú ya tomas, ya posees. Tu imaginación tiene tanto poder que Jesús dice que si ya adulteraste en tu mente, es como que te hubieras ido a la cama. Entonces, quiero que sepas que tú vas a batallar mucho tiempo hasta que no seas libre, si es que lo tuyo es espiritual. Y después vienen los consejos que podemos dar, que seguramente vamos a dar algunos consejos más adelante, pero yo recomendaría a la gente a no tener miedo a una liberación. Y algo más antes de ir a la próxima pregunta. Recuerdo que ministré a alguien y le decía que quería llegar como cuál fue el momento que se soltó todo esta perversión en su corazón. Quería como llegar cuál fue el origen de todo esto. Finalmente, para cortar la historia, no será muy larga porque fueron muchos detalles bien explícitos. Qué tremendo la transferencia de espíritus en un acto de adulterio, porque en este caso había sido adulterio, pero también en la fornicación, porque la Biblia deja claro que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. En el acto sexual ya no son 2 cuerpos. En el momento del acto sexual, 2 cuerpos pasan a ser un cuerpo. Y en ese un cuerpo, el espíritu de uno entra en el otro y hay como es una transacción. Es como un depósito en cuentas. Lo que yo tengo va para ti, lo que tú tienes va para mí, y ocurre una transacción allí. Esta persona que estaba en el ministerio, que yo le estaba ministrando liberación, pero no podíamos llegar al momento donde se le había soltado este nivel de depresión, de locura, de muerte. Cada cierto tiempo le venía depresión, una locura, morir, quiero morir, quiero morir. Pero esta persona reconocía que esto comenzó en un cierto momento, no siempre fue así. Bueno, como le dije, acortando la historia,
cuando él fue infiel a su esposa, él fue infiel con una mujer que tenía muchas batallas psicológicas de depresión y de muerte. Una mujer que conoció por allí, pero de estas mujeres que tienen muchos trastornos y que batallaba con mucha depresión y que era conocida por compañeros de trabajo a tomar pastillas y todo aquello. Y se había acostado ya con otros compañeros del trabajo y un día, bueno, ella tenía como este espíritu que atraía hombres, se acostó y ese fue el día que él empieza ya como un hombre adulto cada cierto tiempo la batalla, el deseo de morir, la depresión, la locura. Cuando él se acostó con esta mujer, claro, ella le hizo una transacción, ella le hizo un depósito. Su espíritu de locura, depresión y muerte entró en él. Entonces es muy importante que toda persona que me está escuchando, que no se ha sometido a una liberación, porque por otra parte está la transferencia de enfermedades, ¿verdad? Pero hay una transferencia también de espíritu. Yo le diría a toda persona que ha tenido relaciones sexuales extramarital o que a lo mejor ha tenido relaciones sexuales ilícitas antes de casarse, usted tiene que saber que usted recibió el espíritu de una mujer o usted recibió el espíritu de un hombre. Recibió espíritus y también recibió maldiciones. Usted se volvió en un receptor en ese momento. Entonces, es mucho más que una transferencia de enfermedades o de líquidos o cosas así en una. Es lo más serio es lo espiritual. Consejo, usted necesita ministrar, no solamente confesar que pecó. Yo le recomendaría que usted se someta a una liberación y después de esa liberación comenzar a poner algunos bloques de consejos prácticos para ayudarte a ti a salir de ciertas tentaciones o desórdenes sexuales. Quiero decir con eso que si no hay una liberación, va a ser muy difícil vencer y va a ser muy difícil ganar esto. Pastor David, vamos a la siguiente pregunta, el tiempo se nos está yendo. ¿Qué consejos se le puede dar a alguien que sirve a Dios pero que lucha con fuertes tentaciones sexuales, pero desea vencer en esta área? Número uno, yo creo que uno tiene que reconocer, volviendo al punto de la pornografía y para vencer estas cosas, para ya ir dando algunos consejos finales, entender cuándo esto viene. Cuándo esto viene. En mi trato a través de los años con tanto líder y pastor y obreros, y me parece que en algún podcast, no recuerdo cuál fue, en algún momento lo enseñamos, casi siempre la tentación, especialmente en la pornografía, viene en tiempos de frustración ministerial. Como Dios me prometió algo, como Dios me habló que me iba a usar, como Dios me habló de fruto, como Dios me habló de éxito, como Dios me habló de avance, y está ocurriendo todo lo contrario. En vez de crecer, estoy estancado. En vez de multiplicar, más gente se me va. Te frustras. Y cuando uno está frustrado, uno lo que necesita carnalmente para resolver ese problema de frustración es algo que se conoce como gratificación inmediata. Y casi siempre la gente frustrada se va a un exceso. Por eso lujuria, la palabra lujuria, viene de lujo. Y algo lujurioso es un exceso de algo. ¿Qué es lo que le pasa a gente en momentos de frustración? Casi siempre se va a dos extremos, a dos excesos. Número uno, hay gente que se refugia en la comida y comienza un desorden alimenticio. Comen no por hambre, comen porque la comida puede ser tan rico y me da tanto placer que me llena, me reconforta el alma y me llena una área. Obviamente es un engaño, pero siento que llena un área vacía en mí, que lo que no me está dando el ministerio y no me está dando Dios, me lo está dando la comida. El otro exceso
es cuando la persona se refugia en la pornografía. Y la pornografía tiene tanto poder en el hombre que este hombre, cuando ve esta película pornográfica, siente que está con esta mujer y se refugia y siente que lo que el ministerio no le está proveyendo, lo que Dios no le está respondiendo, ahora, en este momento de placer, como estoy frustrado, estoy sintiendo una gratificación en ese momento. Diría yo, para ya dar algunos consejos, el pastor Héctor, pastor David, que nosotros tenemos que identificar esos momentos de debilidad en nuestra vida. Y en esos momentos de debilidad, pedir ayuda, estar muy atentos y también saber que si yo tengo una cierta inclinación en momentos de debilidad, saber que posiblemente el enemigo me va a tentar con algo, pero también que la tentación no viene para destruirte. Tú puedes salir de allí y Dios también te va a dar una palabra, como decía el pastor Héctor, la palabra de Dios, la fuerza. Recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y Dios te va a dar esa fuerza para que puedas vencer en medio de esos momentos. Pastor Héctor, ¿qué consejo le damos a gente para poder vencer en esta área? Yo creo que lo primero que la persona debe tener es a Dios por primero y su palabra. Lo segundo, buscar una persona, una cobertura y pedir ayuda y contar. Lo tercero, creo que dejarse supervisar. Yo creo que eso es muy importante, y no solamente en el área sexual, sino en cualquier área. En cualquier área. Claro, porque le va a ayudar mucho a la persona, pero especialmente que estamos de la pornografía, hay que ser radical con eso. Especialmente la persona que pide ayuda tiene que dejar y tiene que cambiar el hábito, tiene que tener otra forma de vida, tiene que cortar con las redes, tiene que cambiar completamente. Creo que eso le va a ayudar mucho a él. Muy bien, pastor David. Creo que es importante que ahora la persona que está decidiendo dejar algo va a ser una lucha constante, que no va a ser lo más fácil, pero que va a ser lo que al final le va a traer un cambio total a su vida, a su ministerio, a su llamado, que la libertad, como usted lo dijo alguna vez y lo escuché, es un regalo. Entonces, mi consejo sería hacer todo lo que le diga el pastor, someterse, estar consciente de que aunque esto uno inicia solo, uno no necesita salir solo de esto, sino que va a haber gente enviada por Dios para ayudar, para proveer lo que uno va necesitando en el proceso. Cada persona es un mundo, cada persona va a tener que ser libre de diferentes cosas. Hemos mencionado violaciones, desórdenes sexuales, tal vez maldiciones generacionales, y va a ser bien clave estar bien atento al consejo de Dios. Va a ser bien clave y someterse a todo, a cosas que tal vez parecen que no son necesarias, pero ¿por qué debo de hacer esto? Porque todo tiene un propósito, todo viene a depurar algo que en un momento se ensució, y siempre estar atento, que no importando si pasaron 10, 20 años, cualquier momento, si uno se descuida, el enemigo vio algún tiempo o años atrás una puerta abierta en eso, él va a querer intentar volver, forzar eso, entrar y estar bien sellado, blindado, y buscar y llenarse mucho de... Yo en lo personal hallaría muy difícil a alguien que justo pasó tiempo con Dios, después de pasar tiempo con Dios, ir y meterse en una página pornográfica. Si tuvo tiempo, si tuvo intimidad con Dios, le va a costar mucho más tener o caer en un problema sexual. Muy poderoso. Queremos ayudarte a ti, ministros, pastores, jóvenes, solamente para dejarles algunos consejos. A Satanás le ha resultado una ganancia tan grande y un avance tan importante en su reino maléfico, las caídas sexuales de ministros, que él lo va a seguir intentando y repitiendo porque le ha funcionado tantas veces. Por eso es muy importante, y yo recomiendo especialmente a los pastores de nuestro ministerio y también a los pastores más jóvenes, que nunca estén en una habitación solos ni dando consejería.
a una mujer o a alguien del sexo opuesto. Una mujer sola con un hombre, como un hombre solo con una mujer. Lo otro que siempre aconsejo es nunca, por mucho amor que se tenga por la gente, nunca llevar a una mujer sola a la casa. Ni una mujer a un hombre, ni un hombre a una mujer. He sabido de casos que solamente esa trayectoria de 20 minutos, media hora, al lado, resultó para tocar la mano la primera vez, así de forma inofensiva. Y la segunda vez, la pierna, y la tercera vez, bueno, una caída sexual que después trae dolor a toda una iglesia, a toda una familia. También le he recomendado a personas que tienen debilidad en esta área que no tengan ninguna red social abierta donde solo ellos tengan la clave, sino que sea un matrimonio, que los dos tengan la clave, ella y él, en Facebook como en Instagram. Ahora, yo estoy muy consciente que si alguien tiene problemas y desórdenes, va a abrir una cuenta igual aparte, pero es muy importante que si ha habido alguna experiencia de infidelidad o hay una debilidad fuerte en esta área, y tu esposa o tu esposo o tu cónyuge lo sabe, que te ayude siendo radical en esa área para cuidarlo. También que tú sepas que lo sexual no es algo que tú puedes enfrentar. Tú vas a poder enfrentar a Satanás, tú vas a poder enfrentar desafíos, tú vas a poder confrontar problemas. De lo sexual no se enfrenta. La tentación sexual es algo de lo que tú huyes. Tú tomas tus cosas igual que José y te vas corriendo de allí. No es que yo quiero mostrarle a esta chica de que ella no tiene poder sobre mí. No, perdiste. Lo sexual no se enfrenta. De lo sexual se huye. También te recomendaría mucho la transparencia. Si tú luchas con algo, no juegues a ser santo, sino que tengas una cobertura, como decía el pastor Héctor, a quien rindes cuenta y que tú le puedas decir: estoy batallando esto en mi vida en este instante. Estoy batallando con estos pensamientos. Porque la gente que lucha con desorden sexual a veces puede tener una semana o algunas semanas bien, hasta que de repente la imagen de la pornografía, de la lujuria, del desorden sexual, asalta tu mente. Recuerda que asalta tu mente y tiene tanto poder que puede cambiar tu estado anímico en un segundo. Ese es el poder que tiene una imagen. Por eso yo te recomiendo que seas transparente y que te sometas, que te puedas someter a una liberación. Quiero decirte, especialmente tú que estás en el ministerio, aquí somos también gente que tenemos ya mucho tiempo, pero también no somos ingenuos, nos queda mucho tiempo por delante. Yo tengo muchos capítulos por escribir. Quiero llegar al final de mi vida bien. Pensaba antes de hacer este podcast: Señor, dame gracia, dame fuerzas, dame humildad, porque esto va a quedar grabado para el resto de mis días y no quiero ser jamás una vergüenza ni para mi iglesia, ni mi familia, ni mis generaciones. Estoy muy consciente del podcast que estoy haciendo, pero también la carga de poder ayudar a gente joven, el deseo de poder ayudar a ministros. Tener mucho cuidado, porque al final del día somos carne, somos hueso, y todos tenemos momentos y puntos de debilidad y flaqueza que vamos a tener que en esos instantes tener la gracia y la fortaleza de Dios, pero también recordar que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio es un espíritu de disciplina, de poder decir no. Y el único momento que yo me he dado cuenta que alguien no tiene dominio propio y no puede decir no es la gente que no ha sido libre de verdad. Cuando uno ha sido libre de verdad y está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio, y ahí, cuando tú dices no, hay una fuerza interna, una gracia, un poder dentro de ti que te ayuda a vencer de una forma sobrenatural. Quiero que sepas
que el dolor que causa una fornicación y especialmente un adulterio a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge. Hoy estamos viviendo un nivel de desorden sexual en lo que respecta a mujeres como nunca antes. 40%, la última estadística que leí, 40 o 45% de las mujeres que tienen varios hijos, uno de esos hijos no es del esposo actual y el esposo no lo sabe. Hay esposos que creen que es padre de todos los hijos. El nivel de infidelidad, de desorden sexual, aún en lo que respecta a mujeres, ha escalado a algo que no hemos visto ni conocido en tiempos anteriores. Esto no es algo solamente para hombres, esto es también algo para mujeres. Entender que todo pecado sexual que no se ha confesado es un espíritu oculto que tiene poder para destruirte en cualquier momento. Y tienes que saber que tú lo hiciste en oculto, pero como dijo el pastor David, todo el mundo espiritual fue testigo de lo que hiciste en secreto. Ya hay un principio. A lo mejor va a tomar años. A lo mejor ahora nadie lo sabe. Pero un día, todo lo oculto, todo lo escondido, se tiene que manifestar y tiene que salir a la luz. Por eso es mejor hablar a tiempo, pedir ayuda a tiempo, pedir consejos a tiempo. Si supiéramos, y recuerdo ahora un caso que tuve que ayudar, no voy a nombrar país ni ciudad, ver el dolor de lo que hace un adulterio, y yo lo tomaba para mí, ver el dolor de la familia, de la esposa, el dolor de los hijos no quieren nada más con Dios ni la iglesia, porque ellos saben que cada vez que lo ve alguien en la iglesia va a ser asociado con el pecado de su papá. Ver la iglesia dolida. Y a veces Dios perdona, pero la gente nunca más te va a dar esa confianza, porque el regalo más grande que tiene un líder al final del día dentro del ministerio es la fidelidad y la confianza que recibe de la gente. Y cuando esa confianza es violada, es transgredida, la gente a veces no lo perdona nunca más. Pastor, que me estás escuchando, ministro, líder, pidamos a Dios gracia. Seamos radicales contra este pecado. No permitamos que nos domine, que nos controle. Hagámosle la guerra. Y que tú sepas que Dios sabe lo que estás batallando, pero que también sepas que Dios te ha dado gracia y poder para vencer. Que tú no acabes tus días en vergüenza y en dolor para tu generación y tu familia, sino que acabemos nuestro ministerio siendo fieles en lo poco para poder escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos por ti, te bendecimos. Sé que este tema es para hablarlo mucho más. Hemos solamente tocado un pequeño canapé de un plato muy, pero muy extendido y muy grande para hablar. Pero solamente queremos con este podcast hacerte consciente de estos puntos, de estas verdades y de alguna forma ayudarte. Así que bueno, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por haber estado con nosotros. Que mi Dios te dé gracia, fortaleza y poder para vencer. Te recordamos poner un like, deja un comentario, suscríbete a nuestro canal para que cada vez que subamos un material, tú recibas una notificación de los videos y de todo el recurso que estamos poniendo a tu disposición. De acá de Estocolmo, Suecia, juntamente con el pastor Héctor, pastor David, nos despedimos. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios contigo. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar
para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio, colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.